En pleno 2011 y al otro lado del mundo, en donde las dictaduras caen ante los movimientos de masas y el hartazgo de los ciudadanos, la democracia mexicana está llena de incertidumbre, desconfianzas y de varios partidos políticos que, si no fuera por sus banderas de diferentes rasgos y colores, apenas notaríamos sus diferencias. Lo cierto es que no podemos aspirar a una democracia efectiva, madura y de calidad cuando lo relevante para el juego partidista no son las discrepancias ideológicas, sino las estrategias mercadológicas. En México, los partidos, lejos de representar a los ciudadanos, han convertido a la política en un modus vivendi y ofrecen sus servicios al mejor postor al buscar el voto, no por medio de ideas, sino a través del rating. Acompáñenos hoy en Creando Conciencia para reflexionar sobre lo que hay detrás de la propaganda política que asegura buscar el bienestar social en un país donde cada vez es mayor la brecha entre pobres y ricos y en donde la izquierda ahora no duda en ser de derecha. Luego de la caída de Porfirio Díaz, surgieron diversos cacicazgos que amenazaban la estabilidad social. Por lo que en 1928 se forma el Comité Organizador del Partido Nacional Revolucionario, PNR, presidido por el general Plutarco Elías Calles. La creación de este partido atendió a la necesidad de formar un órgano político nacional lo suficientemente fuerte para hacer frente a tales cacicazgos. En palabras de Calles, para dejar de ser un país de caudillos y convertirnos en un país de instituciones. No obstante, Calles se erigió en jefe máximo de la revolución y además de designar por dedazo a su sucesor, se inmiscuyó en el manejo de los gobiernos de Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez, lo que se denominó el poder detrás del trono, y cuya práctica el presidente Cárdenas interrumpió al expulsarlo del país en 1936. El poder del PNR logró, a través de la práctica de afiliación forzosa de los trabajadores sindicalizados al partido, controlar a las diversas facciones revolucionarias. Desde entonces, la compensación a los líderes fue incorporarles a los poderes públicos, lo que termina por dejar a las demandas de los trabajadores y del campesinado pobre detrás de los intereses políticos y económicos, tanto de sus líderes sindicales como de la clase gobernante. Luego del rompimiento entre Calles y el entonces presidente Lázaro Cárdenas, el PNR se disolvió, dando paso al Partido de la Revolución Mexicana, PRM, que integró en sus filas a varias centrales obreras. Sin embargo, para 1946, Manuel Ávila Camacho reformuló los principios del partido y eliminó toda alusión a este, cambiando el nombre del partido al PRI, Partido Revolucionario Institucional. Desde el gobierno de Calles, el dedazo se convirtió en la práctica mediante la cual fueron electos 11 gobiernos priistas de manera pacífica y con una calma social aparente. Una vez que el presidente designaba a su sucesor, se echaba a andar toda la maquinaria partidista para asegurar el triunfo del candidato, lo que permitía el reparto de cotos de poder entre los dirigentes de los distintos sindicatos y organizaciones campesinas, estableciéndose una estructura piramidal en la cual eran decisivos los premios y los castigos. Aunque la revolución derrocó a la dictadura de Porfirio Díaz, la institucionalización de ese movimiento creó en los hechos a otra, a la que Vargas Llosa denominó la dictadura perfecta, encabezada por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que gobernó durante 70 años, por lo que el florecimiento de una clase política diversa en nuestro país continúa siendo un reto. Aun cuando desde 1939 existía el sistema de partidos en México, la mayoría clasificados como partidos con ideologías y principios opuestos,
Su existencia era temporal y su fuerza era limitada. Inclusive eran auspiciados por el partido en el poder con la finalidad de que el sufragio efectivo, principal postulado de la revolución, pudiera garantizarse en las urnas y así simular el juego democrático. Aunque en México no tuvimos un dictador que se haya muerto después de 40 años de estar en el poder, en México tuvimos un partido hegemónico, partido casi único, partido predominante, en el cual se hacía casi toda la política, pero ese partido toleró a la oposición durante mucho tiempo. De hecho, el Partido Acción Nacional, que hoy está en el poder nacional, en el poder federal, se formó desde 1939. Y durante el periodo 39-2000, ese Partido Acción Nacional existió como un partido opositor de derecha moderada y fue tolerado. Y también era tolerado un sector de izquierda. Por ejemplo, un partido que formalmente se llamaba de izquierda, Partido Popular Socialista, el dirigido por Vicente Lombardo Toledano, pero que era un partido totalmente aliado a los gobiernos del PRI, y se toleraba de una u otra forma la existencia de partidos de izquierda por fuera del sistema. El Partido Comunista Mexicano, por ejemplo, que era el partido más antiguo, que se había fundado desde 1919, que había tenido su registro en 1946, pero que luego lo perdió y lo recuperó hasta fines de los 70s. A partir de la institucionalización del PRI en 1946, el sistema político mexicano se convierte en un conglomerado casi impenetrable en cuanto a la capacidad de participación de la población. No obstante, en 1968, el movimiento estudiantil alteró el sistema de partidos, que comenzó a ser rebasado por ciertos sectores sociales que buscaban alternativas a sus demandas y aspiraciones, evidenciando una fractura en el partido oficialista. Con ello se enfatizó la necesidad de una mayor práctica ciudadana en el ámbito político y se ubica a la oposición por primera vez como una alternativa real. A partir de mediados de los 80s se fue desarrollando una pluralidad muy fuerte en el país que permitió que muchos políticos priistas fueran brincando a otros partidos. Esto pasó particularmente entre 1987 y 88, con la ruptura de lo que fue la corriente democrática del PRI, que dirigían Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y otros políticos priistas de toda la vida, y que se pasaron a la oposición y que a partir de ahí empezaron a construir nuevos espacios. Uno de ellos, el más importante, el actual PRD, Partido de la Revolución Democrática. Otro que anda también por ahí, el Partido Convergencia, formado básicamente por expriistas. En la actualidad podemos encontrar también otro partido dirigido por expriistas, que es el Partido Nueva Alianza, el famoso PANAL, que es hegemonizado por la dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Educación. Esto hace pensar de repente que vemos los mismos nombres y las mismas caras que hace 25 años veíamos en el PRI. Lo que ocurre es que realmente cambiaron de adscripción política porque la pluralidad política del país se desarrolló. En 1988, con el nuevo cardenismo comandado por Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del general Lázaro Cárdenas, se da la movilización y el resurgimiento de las clases populares y medias en la escena electoral con posibilidades de llegar a la presidencia, a la que se sumaba una tradición política de los socialistas mexicanos. El objetivo primordial del movimiento democrático era la caída del régimen de partido de Estado, mediante la liquidación del aparato de dominación autoritario y corrupto sustentado en una vasta red de complicidades entre los intereses de la burocracia priista con los grupos financieros, económicos y del crimen organizado que les garantizaba impunidad y la multiplicación de sus ganancias. A pesar del fervor democrático que experimentaba el país con esta nueva organización, en las elecciones de 1988 se erige ganador Carlos Salinas de Gortari, y con él, nuevamente el PRI, bajo un cuestionamiento sobre la legitimidad del proceso electoral. En 1989, tras los cuestionados comicios del año anterior, se emprendió una nueva reforma a la Constitución. Para agosto del año siguiente, se expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE,
el cual dio lugar a la creación del Instituto Federal Electoral, sujeto a los poderes ejecutivo y legislativo, con la participación y corresponsabilidad de los partidos políticos y de los ciudadanos. El Instituto Federal Electoral, el IFE, yo creo que sí es una conquista ciudadana. Es el resultado directo de una movilización ciudadana muy importante a mediados de los 90s, en particular la actividad del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. Si no hubiera sido por el levantamiento indígena en Chiapas en 94, 95, 96, no hubiéramos tenido un IFE. El problema es que desde 2003 para acá nos hemos regresado a un IFE pues, simulador y burocrático. El IFE, evidentemente, de Luis Carlos Ugalde de 2006, dio todas las muestras posibles de ser justamente ese órgano burocrático que más bien avalaba una elección con gran opacidad y en duda, en lugar de buscar realmente esclarecer los resultados. Y esto es el gran peligro con 2012. Tenemos un nuevo marco electoral con la reforma de 2007-2008, tenemos nuevos consejeros, pero el modus operandi, la forma de funcionamiento de estos órganos electorales siguen siendo muy limitados y muy burocráticos, ¿no? No están reflejando a ellos tampoco, así como los partidos tienen este problema, las instituciones electorales tampoco están defendiendo una agenda ciudadana, no politizada, sino una agenda ciudadana de independencia y de claridad. Y si no corrigen el rumbo pronto, nos quedan muy pocos meses, el proceso electoral inicia en octubre, si no empiezan a cambiar su lógica de actuación, pues las elecciones de 2012 podrían llegar a ser igual de complicadas, sino más y conflictivas y difíciles e incluso opacas que las de 2006. Hoy no hay un instituto electoral, ni el federal, ni ninguno de la República Mexicana, en donde los partidos no hayan puesto a sus consejeros y a todos los directores y funcionarios de los institutos. Hoy son cuerpos subrogados de los partidos políticos, todas estas instituciones. Si bien fue un acierto independizar del gobierno la organización y supervisión de las elecciones con la creación del IFE, cuya evolución hizo posible la alternancia de manera pacífica y legítima en varios estados de la República primero y finalmente en la presidencia, desde hace varios años este organismo ha sido capturado por los partidos, siendo necesario entonces liberarlo para asegurar que, siendo fiel a su propósito, vele por los intereses del electorado y no por los de aquellos. El régimen priista se caracterizó por enormes carencias económicas, sociales y políticas, y una cada vez mayor descomposición interna que llevaron al hartazgo de la sociedad, la que en 2000 votó por un cambio democrático, dándole el triunfo electoral al Partido Acción Nacional. Para el año 2000, antes de la elección presidencial, los partidos de oposición ya gobernaban buena parte de los municipios capitales de estado del país. Esto era muy interesante, pues ya nos estaba hablando de un proceso de pluralización del poder. Y de hecho también se habían producido los primeros triunfos en gubernaturas. Desde 1989, con el triunfo en Baja California del PAN, luego en 92 en Chihuahua, el episodio de Guanajuato en 91, que finalmente condujo a la alternancia en Guanajuato en 95. En fin, ya venía todo un proceso muy interesante en el cual tanto el PAN como el PRD empezaban a ganar espacios. El PRD empezó a ganar gubernaturas hasta fines de la década de los 90, con políticos que venían del PRI, ni modo, porque esos eran los que había. Por ejemplo, el PRD a fines de los 90 ganó Baja California Sur con Leonel Cota Montaño, que había sido priista toda su vida. Ganó Zacatecas con Ricardo Monreal, que había sido priista toda su vida. Acción Nacional logró el triunfo con un candidato emanado de la clase empresarial, aunque con experiencia política y aparentemente con buenos resultados al frente del gobierno de Guanajuato. Aunque el derrocamiento del PRI en las urnas fue un triunfo de toda la sociedad, la luna de miel duró poco para los electores, ya que pronto salieron a la luz los amigos de Fox, el escándalo de las sábanas y las toallas, los negocios de los hijos de Marta, la injerencia de esta en las cuestiones de Estado y hasta sus deseos de sucesión, mostrando que la administración panista era similar a los anteriores gobiernos priistas
en su estructura, métodos, formas y procedimientos. A 10 años de la llamada alternancia, tenemos más de lo mismo, pues si bien la silla presidencial cambió de colores, las prácticas y las políticas públicas responden aún a los modelos antes inaugurados por el PRI. Las políticas tecnocráticas, neoliberales, la guerra del miedo, la aversión al socialismo, el hambre de poder y el sueño de permanencia en el control persisten igual que en años anteriores. Muchas de las posiciones políticas que ahora consideramos de derecha fueron de izquierda en otro momento. Hoy podemos ver en la izquierda a un Marcelo Ebrard o a un Manuel Camacho Solís, signatarios del Tratado de Libre Comercio con América del Norte con Carlos Salinas. Incluso cuando la izquierda y la derecha llegaron a plantearse una alianza para arrancar el Estado de México al PRI, como lo hicieron en Oaxaca, cabe la pregunta de cuál de las dos plataformas se implementaría. La conducta de los partidos políticos no es la misma cuando gobiernan que cuando están en la oposición. Mientras que fuera del gobierno simulan luchar por los intereses sociales, ya adentro se olvidan de sus compromisos con los electores y buscan solamente su permanencia en el poder para obtener todos los beneficios y favores de la práctica política. Como oposición cuestionan y critican, pero son capaces de hacer alianzas con tal de participar del botín y asegurar el status quo, como cuando el PRI y el PAN se aliaron para aprobar la quema de boletas en el 88, para la privatización de Teléfonos de México, los bancos y las carreteras, o para firmar el Tratado de Libre Comercio. La pluralidad de los partidos políticos aún no se ha dado, porque seguimos sin afirmarnos como una sociedad con decisión en las urnas. Cada puesto de elección popular debe sustentarse en la convicción de los votantes y como tales deberíamos contar con los instrumentos para exigir el cumplimiento de las promesas de campaña. Lo que tenemos son partidos políticos y candidatos que por un pago de dádivas o por expectativas reales o imaginarias convierten a la política en una mercancía y por apoderarse de ella son capaces de las más turbias negociaciones. La dinámica de los partidos políticos en México se explica dentro del Estado corporativo. El candidato y su partido se apropian de todo el valor producido por el ciudadano y lo usan para su beneficio al decidir por él de ahora en adelante. El apoyo de los votantes le da a quien no lo tenía antes un poder político. Por ser tan valioso ese proceso, buscan conseguir esa fuerza política a como dé lugar. Se produce de esta manera un intercambio desigual en el que el ganador siempre es el votado, quien a cambio de un pago obtiene el poder, y al electorado no le pagan por todo el valor político generado, solamente lo indispensable, racionalizándolo paulatinamente para que siga reproduciendo su fuerza política en una próxima elección. Un solo interés que motiva a los priistas y panistas. Desde el año 2000, tanto priistas como panistas no se diferencian casi en nada, que no sea nada más por el grupo de personas que están en Los Pinos. Televisa, que durante una época fue un grupo, hay que recordar lo que decía el famoso Tigre Azcárraga, el padre del actual Azcárraga, que decía que Televisa era un soldado fiel del régimen priista. Más bien hoy ya el poder de Televisa es tan fuerte que puede hablar de tú a tú con el poder del Estado, con los poderes del Estado. El grupo de Salinas Pliego en TV Azteca, el grupo Carso de Carlos Slim o varios otros grupos empresariales que son muy fuertes y que tienen una capacidad directa de presión ya no solo sobre tal o cual partido, aunque quieran influir sobre alguno u otro, sino que tienen una capacidad directa de interlocución y presión con el propio Estado. ¿Por qué? Porque crecieron mucho, adquirieron mucho poder económico. En la lucha electoral todo se vale, y como el que paga manda, el apoyo de los grupos empresariales está a la orden del día para favorecer al candidato y desprestigiar al adversario con espacios en los medios.
Con tal de mantener sus privilegios en el poder, estos grupos usan grandes cantidades de recursos de manera ilegal en las campañas electorales, tal como pasó con la llamada campaña sucia, emprendida por el PAN y Felipe Calderón en las elecciones de 2006 contra Andrés Manuel López Obrador. López Obrador, un peligro para México. Hoy tenemos, por ejemplo, un candidato independiente para el presidente de la República. Se llama Enrique Peña Nieto. Él no es el candidato del PRI, no es el candidato de nadie más que poderes sociales y económicos específicos. Y hay otros ya que andan en su pre-campaña. Los partidos han sido avasallados realmente por esos intereses económicos y sociales. Y para eso yo por lo mismo tengo, por ejemplo, mis dudas con respecto a la figura de la candidatura independiente, porque en cierto sentido ya lo tenemos y podría generar una situación en que estos poderes fácticos, sociales, económicos, acumulen más poder aún. A lo largo de los últimos 10 años, el país ha creado los mecanismos e instituciones necesarias para que cada día surjan más pequeños empresarios que puedan hacerse de un patrimonio y sacar adelante a sus hijos. Ese es el gran camino para México: crecer. Porque al crecer uno, crecemos todos. Apostarle a algo distinto es retroceder. Defendamos lo que hemos logrado. Consejo Coordinador Empresarial. Es claro que los partidos políticos no tienen ninguna representatividad ante la ciudadanía y que para ellos lo más importante no son la trayectoria ni la plataforma política, sino el carisma de los candidatos, y que las aspiraciones personales pesan más que los propósitos nacionales, de tal manera que las campañas eluden su conexión con el pasado e invierten más en el cambio de imagen y en el pago amañado a los medios para ser entrevistado, fotografiado, etcétera, y poder mostrar ante las cámaras sus mejores virtudes. Pues tenemos una gran debilidad del Estado como tal. Yo creo que esta crisis de seguridad pública, esta cantidad de asesinatos y el problema del narcotráfico refleja un problema mucho más grande. Es un síntoma de la debilidad institucional del Estado mexicano. Los poderes informales, desde el narco hasta las grandes televisoras, hasta los grupos económicos y políticos, son los que controlan y determinan lo que ocurre en el país, y no hay procesos democráticos reales que sirvan para reunir estos intereses ciudadanos. Realmente no vivimos en una democracia estrictamente hablando. Celebramos elecciones, pero nos falta mucho para que haya mecanismos realmente participativos en que la ciudadanía decida lo que realmente ocurre en el país. Lejos, lejísimos de ser los intermediarios entre el Estado y la sociedad civil, nuestros partidos políticos se han constituido en una cofradía que mueve las piezas del juego político exclusivamente para beneficios personales, y en donde la participación ciudadana no es una opción. El resultado, como sabemos, es una clase política de péndulo que practica el reciclaje, preocupada más por entrar al negocio que representa el juego político que por asumir el papel que les corresponde. Por ello, debemos, como ciudadanos, número 1, pugnar por mecanismos como el plebiscito y el referéndum que posibiliten la participación ciudadana en la toma de decisiones y hacer efectiva la transparencia y la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los compromisos y el uso de los recursos por parte de los funcionarios y los políticos. Número 2, ejercer nuestro voto de manera responsable e informada y reflejar con él nuestra aprobación o desaprobación del desempeño político. Número 3, denunciar las irregularidades en los procesos electorales y crear consejos ciudadanos que supervisen el desempeño de los órganos electorales y promuevan reformas para fortalecerlos, logrando mayor transparencia e independencia de los organismos electorales. Número 4, exigir que durante las campañas los tiempos del Estado en los medios se utilicen, por un lado,
para presentar las trayectorias con énfasis en las acciones y decisiones de los candidatos a fin de evaluarlos y cotejar su coherencia política, y por el otro, el debate serio donde se expongan los problemas nacionales y las soluciones que proponen los partidos en lugar de spots de propaganda seductora. Número 5. Evitar que sean los medios o los poderes fácticos quienes impongan las agendas y hasta a los candidatos, ya sea de manera independiente o por medio de los partidos, mientras acumulan capital a través de la propaganda política y manipulan a las masas en su favor. Esperamos haber creado conciencia sobre la importancia de nuestra participación política, no solo en los procesos electorales, sino en la supervisión del actuar de nuestros gobernantes, a fin de no seguir manteniendo a una clase política que no resuelve las necesidades de nuestro país y mucho menos la de nuestros ciudadanos. Espero verlos la semana próxima en una nueva edición de Creando Conciencia.